La búsqueda científica de la mujer más abajo de la piel es el texto de Londa Schillinger, que el que vamos a analizar hoy día, que está buscando esta relación entre sexo y género. Em, a partir del siglo XVII, o yo diría incluso el siglo XVI, pero sobre todo el siglo XVII en Europa, cuando, cuando vemos, ¿no es cierto?, lo que conocemos hoy día como ciencia moderna, em, empieza a aparecer un tema nuevo en la perspectiva de los, digamos, de la literatura de la época. Em, uno de estos temas, ¿no es cierto?, es cómo establecer una diferencia entre los sexos que sea esencial, o sea, que busque un elemento o un conjunto de elementos que permitan explicar en términos científicos, es decir, algo que sea medible o estudiado empíricamente, ¿no es cierto?, las diferencias que existen entre el hombre y la mujer. Pero tiene que ser un factor del cual se desprendan todos los demás. Es decir, no es simplemente uno que marque una diferencia, sino que uno que marque una especie de sentido que tiene el cuerpo del hombre y la mujer, y vamos a ver acá, ¿no es cierto?, de qué manera esto es pensado. Un factor importante para la diferenciación sexual, perdón, fue la evaluación de los órganos sexuales femeninos. Hasta el siglo XVII se pensaba, ¿no es cierto?, esto desde los griegos, que había un cuerpo perfecto, que era el cuerpo del varón, del hombre, y que el cuerpo de la mujer era un cuerpo inacabado. Por lo tanto, el órgano sexual femenino era una suerte de pene inadecuado, o que no había, o el útero, que no había alcanzado su pleno, digamos, desarrollo. ¿Mm? Esto cambia entonces, esto va a cambiar, y ya no se va a ver al cuerpo de la mujer como una suerte de cuerpo, como dije, sin haber terminado de desarrollarse, como se vio desde los griegos, desde la antigüedad griega, que se pensó que las mujeres tenían un cuerpo que era imperfecto respecto del varón o poco desarrollado. Aquí entonces va a aparecer el útero como un instrumento muy importante para entender una suerte de tarea de las mujeres, en el sentido de que el cuerpo de las mujeres reflejaría, según esta perspectiva, el propósito que tenía la mujer en la vida, más o menos. Y ese propósito no era más y nada menos, como ustedes se imaginarán, que dar a sus maridos hijos fuertes y sanos. Esa es un poco la perspectiva. Entonces ya no cabía un poco pensar si la mujer tenía un pene inadecuado, sino que más bien había que pensar cómo el cuerpo de la mujer estaba construido por algo, digamos, por la naturaleza, o ya no es por Dios, probablemente en esta época, estaban, digamos, de alguna forma diseñado para, ¿no es cierto?, su tarea principal, que era dar hijos, que fueran sanos, además. Em, de modo que esta visión no se va a centrar solamente en los órganos reproductores del hombre y la mujer, como era la visión anterior. Es decir, la mujer tenía un pene poco desarrollado respecto del hombre, no va a ir ahí, sino que se va a resexualizar todo el cuerpo humano, de modo que el sexo va a impregnar la totalidad del cuerpo humano, y se va a ver, ¿no es cierto?, el cuerpo en su visión más bien completa, diseñado para ser hombre o diseñado para ser mujer. Por lo tanto, se pasó de una perspectiva en la cual los genitales eh, ya no eran el principal medio para entender diferencia entre hombre y mujer, sino que se buscaba algo más que estuviera más allá de ello. Y aquí es donde la anatomía se va a articular como una disciplina que va a dividir lo masculino y lo femenino por lo que los griegos llaman el telos, es decir, por su finalidad. O sea, ¿a qué obedece tener un cuerpo masculino o un cuerpo femenino? ¿Cuál es el objetivo final de un cuerpo de unos y de otros? Y se va a hacer una primera distinción que ya se había hecho de alguna manera en la antigüedad griega, pero ahora la diferencia es que ahora va a estar pensado en el propio cuerpo, es como su completud, como su totalidad, digamos, no solamente los órganos, porque los órganos no lo explicaban. Había que mirar el cuerpo como un todo. Y esta diferencia se va a ver en la fuerza física e intelectual para el hombre, que se va a pensar, ¿no es cierto?, que el cuerpo refleja esa fuerza física e intelectual, y, ¿no es cierto?, el objetivo de la maternidad para la mujer.
Lo interesante acá es que esto no son solamente las diferencias, es decir, no se asumía que había un cuerpo que estaba diseñado para tener hijos y otro cuerpo diseñado para tener fuerza física y pensar, sino que se creía, ¿no es cierto?, que el hombre, por tener la fuerza física y la capacidad intelectual es superior según se pensaba, sabemos que no es así, por supuesto, pero en la época se pensaba, ¿no es cierto?, era superior jerárquicamente a la mujer. Y acá se va a encontrar un elemento muy importante para poder, de alguna forma, em, demostrar esta diferencia. Estas diferencias van a estar estudiadas desde el esqueleto. El esqueleto va a ocurrir también en la zoología, de hecho, no solamente en los estudios del cuerpo humano, creo que incluso antes en la zoología, en el estudio de los animales. El esqueleto es la parte más dura del cuerpo humano y eso tiene una ventaja para el siglo XVI-XVII para su estudio, porque permite, ¿no es cierto?, guardarse en los museos normalmente de una forma, o las escuelas de medicina, de una forma muy fácil, digamos, no se deteriora con el tiempo, de la misma manera que que otros órganos del cuerpo humano que, que no logran, ¿no es cierto?, digamos, permanecer. Son livianos, por lo tanto son fáciles de transportar, entonces se pueden transportar entre museos, por ejemplo, entre escuelas de medicina, em, y es un elemento muy claro para poder, por ejemplo, hacer lo que se hacía en zoología, que es la zoometría, por ejemplo, en medir los huesos, y también se hacía con el cuerpo humano, se podía medir y pesar. O sea, es fácil establecer elementos empíricos, medibles y entendibles, digamos, por la comunidad científica. De modo que el esqueleto va a ser el indicador para entender el resto del cuerpo humano. O sea, es una suerte como vamos a ver acá, de estructura. De modo que el esqueleto se veía como la estructura, dije, bueno, lo había dicho, fundamental, que proporcionaba una dirección natural a los músculos y a otros órganos del cuerpo unidos a ellos. Entonces había que encontrar las diferencias sexuales en el esqueleto. ¿Por qué? Porque el esqueleto impregna cada músculo, venas y órganos, ¿no es cierto? Y lo modela todo el cuerpo. Por lo tanto, si había que encontrar un factor, un indicador, un elemento que pudiera entender por qué el hombre tenía una finalidad en la vida distinta a la mujer, era justamente en, en, este, en esta estructura fundamental que era el esqueleto. Em, quiero destacar un poco esa idea, porque el esqueleto para esta época era la estructura que permitía, como dice ahí, ¿no es cierto?, que todo el resto del cuerpo humano se organizara. Por lo tanto, eh, una persona, un esqueleto con los huesos de las piernas largas, ¿no es cierto?, o digamos, era expresión de que había más fuerza física, porque se suponía que si el hueso era más largo, ¿no es cierto?, el músculo también era mayor que una persona con huesos más cortos. Em, si se pensaba, ¿no es cierto?, que la elasticidad o el sedentarismo era un factor para entender, por ejemplo, las diferencias entre hombre y la mujer, entonces encontrar esqueletos que fueran flexibles y que pertenecieran a los hombres, a los varones, ¿no es cierto?, era un símbolo, perdón, una demostración científica, que el cuerpo de los varones, ¿no es cierto?, estaba hecho para la actividad física, a diferencia de la mujer. Por lo tanto, quiero que destaquen eso de alguna manera en sus apuntes, porque de alguna forma el esqueleto es el elemento fundamental para entender, ¿no es cierto?, en este caso las diferencias sexuales, pero es no solamente eso, sino que además, ¿no es cierto?, puede ser estudiado científicamente, para la visión científica, obviamente, de la época. El tema acá es que hasta el siglo XVIII todos los estudios de los esqueletos humanos eran modelos de varones. Se suponía que como el varón era el cuerpo perfecto, digamos que había alcanzado su plenitud, no era necesario para la época pensar que había que dibujar o estudiar un cuerpo humano, un esqueleto, perdón, de una mujer.
porque se supone que ese era el modelo y sobre eso se construía todo el resto. Pero en el siglo XVIII ya empezó esto a cambiar y se empezaron a hacer, ¿no es cierto?, dibujos con modelos femeninos. Uno de los primeros que va a utilizar esto, aunque no hace un dibujo, pero sí estudia la estructura del cuerpo femenino y masculino a partir del esqueleto, es un autor del siglo XVIII, Monroe, de Inglaterra, que sigue la misma pauta de Aristóteles, de la antigüedad griega, y describe a la mujer como incompleta y anormal. Por lo tanto, el cuerpo masculino era el modelo, ¿no es cierto? Y el cuerpo de la mujer, que se veía distinto, ya por primera vez hay un cuerpo de mujer, digamos, un esqueleto de mujer, se ve como lo anormal. Monroe vio 3 causas determinantes de los huesos femeninos que explican la propia vida de las mujeres. Entonces, aquí ya tenemos por primera vez, como hemos visto en esta clase, un elemento que permite entender cómo a partir del estudio del esqueleto se puede entender la vida social de la mujer, en este caso. Primero, ¿no es cierto?, había una constitución débil, o sea, ponía el cuerpo femenino frente al masculino y establecía y concluía que los huesos eran más pequeños en proporción a su longitud que el de los hombres. Por lo tanto, para este autor, huesos más pequeños significaba menos masa muscular, masa muscular, ¿no es cierto?, mayor debilidad. Después, ¿no es cierto?, el cuerpo de la mujer para Monroe demostraba una vida sedentaria, dado que las clavículas tenían menos curvas, como había dicho un poco anteriormente. A mayor cantidad de curvas en los huesos, mayor flexibilidad. Y por lo tanto, a mayor flexibilidad, mayor vida activa. Por lo contrario, menor flexibilidad, menores curvas, por ejemplo, demostraba una vida sedentaria. Y en tercero, ¿no es cierto?, una estructura adecuada para las funciones de procreación, dado que la zona pélvica de la mujer se veía como la más grande y fuerte para poder alojar al feto. Aquí tenemos entonces los 3 típicos tópicos que lamentablemente hasta hoy día están asociados con la visión de la mujer. Pero lo interesante es que son tópicos construidos sobre la base del estudio de los huesos, o sea, sobre base de un estudio científico. Vamos a ver cómo la ciencia, ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, al inicio de este curso, aunque demuestre y entregue elementos empíricos, sigue siendo movida por juicios previos o prejuicios. Por lo tanto, si la mujer es más débil, debe ser protegida por el varón, lo que veíamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, esta idea de que los varones protegen a las mujeres. Si la vida es sedentaria, significa que las mujeres, ¿no es cierto?, construyen su vida al interior del hogar, o sea, no construyen su vida en el ámbito público, ni en los parlamentos, no sé, ni en las plazas, sino que más bien en sus casas. O sea, la perspectiva de la mujer dentro de la casa, el hombre con la posibilidad de desarrollarse en el ámbito público. Y finalmente, una estructura adecuada para la función de procreación es porque el cuerpo de la mujer se veía como construido y hecho para su función principal, que era tener hijos. Posteriormente, una anatomista francesa, Marie Thibault-Tancarville, va a ser la primera que, estudiando, digamos, esta perspectiva anatómica del autor inglés en el Jardin du Roi, entonces va a hacer los primeros dibujos de este esqueleto que había de alguna forma descrito este autor. Y lo hace, ¿no es cierto?, cuando traduce el texto Anatomy a la versión francesa. Entonces, bien interesante porque junto con traducir el texto a la versión francesa, desde el inglés, ella va a hacer los dibujos que el autor originalmente no hizo. Este esqueleto es uno de los poquísimos dibujados por un anatomista, digamos. Podría describirse también como la representación más sexista de un esqueleto femenino hasta la época. Y podemos verlo en el libro, en la página 284 y 285. Está aquí mismo. Un momento, espera un segundo. Me perdí. Acá está. 284 y 285, sí. ¿Están viendo el esqueleto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces,
Acá tenemos a la izquierda el esqueleto femenino, que hecho, ¿no es cierto?, por esta mujer francesa cuando hace, ¿no es cierto?, la traducción del texto del inglés. Em, y entonces podemos ver algunos elementos que van a ser bien característicos de la perspectiva femenina. En primer lugar, ¿no es cierto?, el cráneo va a ser más pequeño en proporción al cuerpo. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, la pelvis se ve mucho más amplia en relación por ejemplo, cómo se podría ver el cuerpo masculino. Sí, acá tenemos el esqueleto masculino y el cráneo es claramente superior, o sea, más grande que respecto de cómo se dibujaba el cráneo de la mujer. Y la pelvis, ¿no es cierto?, está mucho más en línea, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en el cuerpo femenino. ¿Por qué se destaca esto? Porque se destaca lo que se había dicho anteriormente, ¿no? Que el cuerpo del varón debía reflejar, ¿no es cierto?, el esqueleto, su finalidad. Y la finalidad era pensar, ¿no es cierto? O la finalidad era tener fuerza, por tanto ahí se notan estas perspectivas en el cuerpo. ¿Mm? Bien, volvemos entonces al, al Power. ¿Mm? Bien, entonces este esqueleto exagera hasta la caricatura las partes del cuerpo que se perfilan como materia del debate político. Es el cráneo como señal de inteligencia y la pelvis como medida de feminidad. ¿Mm? Eh, Se suponía, ¿no es cierto?, que el cráneo más grande, de alguna forma, definía, ¿no es cierto?, mayor inteligencia. El cráneo de la mujer que muestra incorrectamente Ituru es más pequeño en proporción con el cuerpo del hombre. Esas son las figuras 36 y 37. Mira, las que acabamos de ver ahora, ¿no es cierto? 36 y 37. Este otro. Me perdí, ya acá. Este, 36 y 37, como lo que acabábamos de ver. Da la impresión de que la autora pretendía poner de relieve las costillas estrechas y las caderas anchas como signo de feminidad, o lo que eligió como modelo de mujer que hubiese llevado corset toda su vida. Es una cosa bien interesante porque em, el cuerpo de la mujer, como se veía como signo de feminidad, es decir, costillas estrechas y caderas anchas, era algo que también aparecía en la moda de la época, como se puede ver en la página 286 del libro. Vamos a ver. Acá tenemos, eh, se ve el dibujo, ¿no? Que aparece acá en la figura 38. Sí, profe. Acá tenemos entonces este estudio de Sommerfeld, donde analizaba los efectos del corsé, ¿no es cierto? Y uno de los efectos del corsé era, ¿no es cierto?, que de alguna forma se achica la cintura, o se deforma, porque no es natural, eso es hecho a través de esta forma artificial, y por lo tanto se asocia eh, la belleza de la mujer a caderas anchas, o sea, la pelvis más desarrollada y la cintura más pequeña, y por lo tanto el corsé de la mujer, que, que para la época, ¿no es cierto?, se estudiaba como traía como estos efectos, ¿no es cierto?, de alguna forma reflejado también en el estudio anatómico que se hace del cuerpo femenino. Y estos también son ideales de belleza, que hasta hoy día de alguna forma funcionan. Hasta hoy día la mujer es vista como femenina en la medida en que presenta un cuerpo como el que aparece acá. ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? Sí, profe. Este fue un estudio llevado a nivel occidental porque, por lo que, bueno, tengo un poquito entendido de que al menos uno de los, no sé si llamarlo estima de belleza o diferencia anatómica entre hombres y mujeres vista en Occidente, es que las mujeres, por ejemplo, deberían de tener pies más pequeños. Y para representar ese símbolo de feminidad, algunas mujeres se los doblaban, formando lesiones en los tobillos y amarrándoselos también
para que quedaran más chicos los pies. Entonces, no, mi consulta si es que este estudio también estudiaba eso, valga la redundancia. No, este trabajo es solo sobre Europa, sí, y sobre 2 países o 3, tampoco es toda Europa. El modelo más digamos, de moda más importante es el modelo francés. Por lo tanto, ahí un poco viene esa perspectiva. Lo que tú dices de los pies se refiere a la cultura asiática. Sí, Sí, claro, ¿no? Bueno, esa es otra manera de entender un poco lo mismo que estamos mirando. Cómo el cuerpo humano del hombre y la mujer se ve con ciertas características que son asociadas a la función que cumple el cuerpo. Tal vez lo de los pies, yo no sé si está tan relacionado con eso, porque no conozco el tema. tal vez por la guerra. Siempre me imaginé que era por eso, por la guerra. Entonces los pies más pequeños eran como más ágiles para la servidumbre, para servir, y unos pies más grandes y firmes eran para la guerra. También, si uno lo mira de esta manera, también sería una finalidad. La mujer que sirve al varón, no sé, o la geisha, si estamos hablando de Japón. Eh, para el caso de lo que estamos mirando ahora, es más bien para Europa. Y se asocia, al final de este artículo sí sale algo sobre África, pero en general es para Europa y se asocia, ¿no es cierto?, el cuerpo con una finalidad, pero no solamente el cuerpo tiene una finalidad, sino que también nuestros conceptos de belleza están basados en esta perspectiva. Por lo tanto, lo que hace una mujer bella para la época, es decir, caderas anchas y digamos, cintura pequeña, no era simplemente porque era un ideal de belleza canónico, sino que porque eso tenía relación con la finalidad del cuerpo de la mujer, que era tener hijos. Esa es la perspectiva. Em, de hecho, hasta hace poco tiempo atrás hablaba de las medidas anatómicas perfectas, 90, 60, 90 la mujer, ¿no? Todavía no hemos entrado en el tema del busto, que es otro tema, de los senos, que es otro tema, digamos, que también tiene que ver con ideales de maternidad. Entonces, quiero que ustedes de alguna manera piensen cómo los ideales de belleza se relacionan con ideales científicos. Es un poco la perspectiva. O sea, la ciencia no se, de alguna forma, no se escapa a estas perspectivas culturales. En el año 1796, ya a final del siglo XVIII, otro anatomista, en este caso alemán, Samuel Thomas von Sommeren, realiza un esqueleto femenino que un poco rivaliza en las figuras, digamos, en las ilustraciones con este hecho en Francia. Sommeren se había propuesto que su esqueleto representara no a una mujer concreta, sino a la mujer más bella que se ha imaginado, dice, con todas las minucias detalladamente observadas del carácter sexual de toda la estructura ósea de la mujer. Por lo tanto, él sí va, como vimos en la imagen anterior, sí va a tomar estos ideales también de belleza que aparecen en la moda con el uso del corsé. Em, el cráneo que muestra Somerville, sin embargo, es mayor en proporción con el cuerpo del varón, lo cual en términos, como se sabe actualmente, es correcto. En términos, digamos, de comparativos entre hombres y mujeres, la mujer tiene el cráneo proporcionalmente mayor a su cuerpo respecto del varón. Y eso es interesante que ustedes lo piensen porque significa que aún a pesar de que eso era una realidad posible de medir científicamente, los primeros científicos siempre medían y dibujaban el cráneo de la mujer más pequeño respecto del varón, porque suponían que ahí estaba, ¿no es cierto?, la capacidad cerebral. Después cuando se dieron cuenta los científicos y Somerville va a ser, ¿no es cierto?, considerado, ahí ya empezaron a hablar de que la inteligencia no estaba necesariamente en el cráneo, y tuvieron que cambiar, curiosamente, el concepto para seguir pensando que la mujer tiene menor capacidad intelectual que el varón, según se pensaba. Entonces Somerville hizo las costillas más pequeñas en proporción a las caderas, pero no fue tan exagerado. Eh, en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Sin embargo, la ilustración que más circula, esto lo puede ver uno como circula en los libros de anatomía, pero también fuera de los libros de anatomía, va a ser el esqueleto de Thiroux d'Anquetil, que es el que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto?, por sobre este de Somerville. Y el de Somerville va a ser, ¿no es cierto?, atacado por sus
inexactitudes. Vamos a ver si encontramos el de Somerville acá, en el propio texto. Me parece que estaba... Acá está. Ya. Esta es la figura 39, es el esqueleto femenino hecho por Somerville, donde ya no está tan exagerado, si ustedes lo ven, no está claramente diferenciado de un esqueleto masculino como en el otro. Miren, si ustedes miran acá, hay una diferencia mayor entre el femenino y el masculino. En este caso, ¿no es cierto?, el cráneo no está tan desproporcionadamente pequeño en relación al cuerpo como en otro, y las caderas no son tan distintas a lo que es el cuerpo del varón. Bueno, a pesar de haber hecho, ¿no es cierto?, el cuerpo mucho más cercano a cómo efectivamente es el esqueleto femenino, este autor, Somerville, fue bien poco considerado en un comienzo. John Berkeley, un médico de Edimburgo, criticó a este Somerville por mostrar una proporción incorrecta entre las costillas y las caderas, dice. Defendía su opinión con el argumento de que la caja torácica femenina es mucho más pequeña de cómo lo presenta Somerville, como lo podemos ver acá, ¿no es cierto? No, en esta caja, la caja torácica. Y eso, ¿no es cierto?, porque la mujer, ¿no es cierto?, tiene una caja torácica pequeña por su limitado estilo de vida, dice, que requiere que respiren menos vigorosamente. Es decir, desde esta perspectiva, la mujer, como se ve como más sedentaria que el hombre, no requiere respirar de forma tan vigorosa, según lo que se pensaba. Por lo tanto, no era necesario que tuviera una caja torácica tan desarrollada como aparece, ¿no es cierto?, en la imagen de Somerville. Entonces, él hubiese preferido una imagen mucho más cercana a esta, ¿no es cierto?, menos desarrollada en relación al varón, que es lo que finalmente había dibujado Somerville. Entonces, para hacer un resumen de esto, el estudio del cuerpo humano se va a hacer, ¿no es cierto?, se va a empezar a basar principalmente en el estudio de los huesos, y en los huesos se van a encontrar estas diferencias, y aunque se midan científicamente estas diferencias, siempre va a estar por sobre la visión, digamos, de la realidad, la visión más bien de la época, cultural o histórica de la época. Entonces, esto significa que la ciencia hasta hoy día funciona así. O sea, muchos de los fenómenos que consideramos como neutros o científicos, o completamente racionales y empíricos, porque son aspectos que se pueden medir y estudiar de esa manera, tienen y arrastran aspectos que tienen que ver con fenómenos que son más bien relacionados con lo que la época piensa sobre algo, en este caso sobre el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer. Eso es parte de cómo funciona la ciencia. No es que esté mal, ni bien, sino que más bien funciona, así hay que entenderlo de esa manera. Bueno, acá se construye entonces ciertos ideales, el homo perfectus y la femina perfecta, o sea, cómo se va a ir construyendo esta perspectiva sobre hombres y mujeres. Un aspecto que es bien interesante, que lo he mencionado ya acá respecto del estudio de la sexualidad y el estudio del hombre y la mujer en sus referencias, va a ser que estas van a tener que ser sopesadas, medidas, descritas y representadas con exactitud. Algo típico del siglo XVI, que se va a proyectar, ¿no es cierto?, posteriormente en la revolución científica, y va a significar que no basta con decir que el cerebro, por ejemplo, de la mujer sea pequeño porque la mujer piensa menos que el hombre, sino que hay que medirlo. Y después de medir un conjunto de cráneos de hombres y mujeres, se dan cuenta que efectivamente el cráneo de la mujer de hecho es mayor en tamaño proporcionalmente al cuerpo que el del varón. Los anatomistas de la época, ¿no es cierto?, tratan de representar la naturaleza con precisión, pero también se proponen representar el cuerpo en la forma más bella y universal. De acá hay un aspecto bien interesante, cómo la precisión va a ser un factor, digamos, importante para entender la perspectiva científica para el estudio del cuerpo humano,
Pero la precisión se construye también. La precisión no es algo neutro, ni es algo, incluso en las matemáticas, ni es algo que sea en sí mismo, digamos que no está fuera de las percepciones de la época. Eso es lo que quiero decir. Y la precisión se pone en relación a formas universales que se piensa que funcionan para todo el mundo, y también a formas estéticas, es decir, cómo se entendía la belleza. Y por eso es que aunque se era preciso, esa precisión estaba construida en base a la idea de que la mujer tenía que ser bella en la medida en que estaba encajando en estos modelos de belleza, donde claramente, ¿no es cierto?, el cuerpo era distinto al hombre por tener las caderas más anchas y, y la cintura más pequeña. A pesar de las intenciones de los anatomistas de representar el cuerpo humano con precisión, aunque yo digo que esta forma de entender la precisión, estas representaciones, ¿no es cierto?, estaban cargadas de valores culturales, como lo hemos visto acá. De modo que las ilustraciones de esqueletos femenino y masculino representaron los huesos de ambos, ¿no es cierto?, pero también servían para reproducir y producir ideales contemporáneos de la feminidad y la masculinidad. Eso uno podría verlo en el texto cuando aparece, ¿no es cierto?, esta idea de que lo masculino se reafirma con la idea del esqueleto en comparación con el caballo, que era un poco, aquí no se nota muy bien, pero hay una, no se nota nada en realidad, hay una figura acá que del hombre puesto al lado de un esqueleto de un caballo, ¿no es cierto?, para demostrar su vigorosidad, su capacidad, digamos, aeróbica, etcétera. Mientras más ancha la caja torácica, mayor capacidad aeróbica, por lo tanto, mayor movimiento. Y el esqueleto femenino de Tricot d'Anquetil, ¿no es cierto?, se comparaba con un avestruz. Tanto la mujer como el avestruz son notables por su gran pelvis, digamos, y su largo y elegante cuello. Eso también no había mencionado, que el cuello de la mujer se lo dibuja mucho más largo que el del varón, en comparación. Entonces, en conclusión, lo que quería hoy día que pudiéramos revisar y entender, digamos, es cómo la ciencia va a partir del siglo XVI a construir un espacio de precisión y un espacio de análisis y empiricidad, y empírico, digamos, sobre la base del estudio de los huesos, porque por las razones que había mencionado, ¿no es cierto?, que ofrecía mayor capacidad de estudio, para una época en la cual no se podía refrigerar, en fin, y los huesos se mantenían mucho mejor a través del tiempo. Era más fácil de comparar, por lo tanto se podía hacer así como la zoometría, se podían medir, pesar los huesos, pero aunque se construyese, ¿no es cierto?, una perspectiva empírica se trataba de establecer un espacio de precisión, esa precisión y esa empiricidad también se construye culturalmente. Por lo tanto, si se cree que la mujer tiene ciertas características respecto al hombre, se van a buscar esas características, se van a tratar de medir solo esas características y dejar de lado otras. Y lo segundo que quiero destacar es el hecho de que estas perspectivas científicas y concepciones de lo que es el hombre y la mujer estaban muy relacionadas con las concepciones estéticas. Por lo tanto, lo estético, es decir, la belleza, también juega un papel acá. Se dialoga con la ciencia, en este caso.